¿qué es lo primero que se les ocurre de qué es reclutar o qué piensan que tienen que hacer o qué miedo de hacer eso? Creo que no tenemos miedo, el tema es que no sabemos cómo arrancar, ¿no? Es nuevo. Ok, Eh, Más que preguntarle la disponibilidad que tiene, eh, ¿vos querés venir mañana a trabajar acá o qué? Algo así sería la pregunta. Contratá mejor es un taller express de selección de personal para dueños, ¿sí? dale. Bueno, los objetivos del taller. Brindar herramientas simples y aplicables. Mejorar la selección de personal, definir mejor los perfiles, porque es importante definir los perfiles antes de hacer la selección, y estructurar el proceso con una comunicación efectiva, ¿sí? Bueno, la agenda. Vamos a tener introducción, el rol del dueño en el proceso de selección, definir el perfil necesario, dónde buscar, cómo evaluar y cómo es el primer día y la prueba, ¿no? ¿Por qué reclutar bien mejor el negocio? ¿Ustedes qué creen? Ellos son los que van a llevar adelante las tareas que después, ay, hoy estoy, pero y encontrar a una persona que nosotros nos demos cuenta que puede hacer la tarea que tiene que hacer bien, como nosotros queremos. Ahí voy a hacer una salvedad, que una cosa es que se alinee, otra cosa es como ustedes quieren y otra cosa es bien, ¿sí? Una ¿Por cosa. qué? ¿Sí? Que alguien haga bien una tarea, ¿sí? Significa que la tarea se va a cumplir, vamos a suponer, en tiempo y forma y va, no sé, a resolver de tal manera, ¿sí? Perdón, bien sería que el producto terminado esté correcto, ¿sí? El tema es el cómo. Y en el cómo se hace algo, va a tener que ver con lo que ustedes esperan de esa persona, con la cultura y con el lineamiento que ustedes den. Entonces, bien no alcanza para que una persona mache culturalmente. Bien, que haga las cosas bien tiene que ver con que haga lo que tiene que hacer. Y el problema en líneas generales suele ser un tema comunicacional, de resolución de problemas o lo que sea, y todo eso tiene que ver con cómo es la persona y cómo resuelve esa persona. Entonces, que sepa hacer pan no me alcanza. No es solo hacer, porque vos vas y atendés, por ejemplo, atendés y decís, bueno, venís vos, te digo, bueno, dame un kilo de pan, que era un poco lo que charlamos el otro día, ¿no? De la charla de ventas y demás. Dame un kilo de pan, te doy el kilo de pan, te cobro, qué sé yo, bueno, listo. Ahora, el cómo es importante. Y para poder tener una persona que cumpla con ese cómo igual al que ustedes necesitan, tenemos que evaluarla antes. Porque formar a alguien es complejo y lleva tiempo. Y ese tiempo es tiempo de ustedes, y ese tiempo aparte es tiempo en el que la persona no va a resolver de la forma en la que ustedes quieren o necesitan que resuelva. Entonces, si yo quiero contratar a una persona super mega junior y que voy a hacer y moldear, está bárbaro. Pero entonces tengo que tener en cuenta que voy a necesitar un montón de tiempo para esa persona. Y tiene que ser lo importante acá en las elecciones, que la decisión sea consciente. Voy a contratar un pibe o una piba de 18 años y es su primer trabajo. Lleva mucho tiempo, hay que moldearlo. Voy a Ujú. contratar a una persona de 30, 40 años que hace 10, 15 años que trabaja en atención al cliente. Bueno, entonces ahí, que la persona ya viene con su expertise, con sus mañas, con sus formas, con un montón de cosas, buenas y malas, tengo que ver si se alinea a lo que yo necesito. Sí, Porque desaprender algo y aprender es más difícil que aprender. Entonces, en ese caso, prefiero contratar a un junior. ¿Sí? sí. Bien. Acá es importante que pensemos qué es lo que ustedes valoran de su equipo de hoy, qué personas valoran más, ¿sí? Y qué atributos tienen esas personas. Ahí, si quieren, vayan anotándolo, ¿no? Mientras vamos pensando, qué personas valoran y por qué. ¿Qué es lo que tiene, no sé, cualquiera de las chicas o los chicos, qué es lo que tiene que ustedes valoran? Y esto es importante que lo pensemos desde la identidad de marca, de los valores que tiene la empresa. Acá vamos a machear eso. La cultura de la empresa, a dónde quiere ir, eso es lo que tenemos que volcar a la hora de seleccionar a alguien. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Yo no les veo las caras por eso. Bien, ¿cuál es el rol del dueño en este caso cuando hace la parte de selección? Bueno, contratar no es solo cubrir una vacante, no es decir, necesito una persona que venga de los domingos de 9 a 6 de la tarde. No es solo eso, ¿sí? Es liderar con el ejemplo, es comunicación, es feedback, es un montón de cosas. Ahora, ¿qué es importante? Evitar los errores comunes en la contratación. Contratar por urgencia, contratar al el amigo de, fulanito de, no definir el perfil o elegir por intuición, más o menos me gustó la cara adentro. No. Y definir el perfil es importante, ¿sí? Yo tengo que Me saber ha qué estoy pasado. buscando en esa persona.
definir el rol, perdón, definir el perfil de esa persona y qué es lo que tiene que hacer, hace que yo sepa que estoy buscando en esa persona, ¿sí? Porque yo puedo decir, la persona me cayó bien, me pareció simpática. ¿Alcanza para que esté en el mostrador? No, porque yo tengo que saber qué necesita alguien de mostrador, porque que sea simpática me habla de atención al cliente, no de ventas. Y nosotros estábamos tratando de transformar el área de atención al cliente en un área más de venta, más proactiva. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que si yo tengo definido el rol, el perfil, lo que tengo que hacer es buscar ese atributo en esa persona cuando hablo con ella. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, para atención, no alcanza con que sea simpática. Tiene que ser proactiva en el caso de ustedes, hoy, ¿no? Digo. Ujú. Bien. Definir el perfil. ¿Qué tareas necesitamos que haga? ¿Qué tipo de persona encaja, ¿no? Esto de que hablábamos de cómo es esta persona que ustedes valoran adentro de la empresa. Armar una ficha de puesto express o bien una job description o descripción de puesto, cualquiera es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, pensemos en esta ficha donde el nombre del puesto, no sé, puede ser vendedor, puede ser panadero, pastelero, lo que sea, ¿sí? O ayudante o auxiliar, no importa. ¿Qué tareas va a hacer concretas, ¿sí? Experiencia, necesitamos que tenga 5 años de experiencia haciendo pastelería y bueno, tratemos de que sí. Si es pastelero o un junior, y me parece que no, más si no hay un jefe puntual que esté adentro todo el tiempo, bueno, fijémonos que ese tipo de puesto no puede ser junior porque va a estar solo. Entonces ahí empezamos a ver un poco otras cosas. Ahora, si vos me decís, es una persona que tiene que estar en el mostrador, pero va a estar en el horario que está la supervisora, bueno, puedo jugar ahí y poner un perfil más junior. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia un poco? ¿Dónde buscar y cómo? Canales posibles, bueno, redes, ¿sí? En el caso de ustedes, hablar con el community, levantar una publicación, ¿sí? Hacer un aviso de necesitamos esto, lo otro o aquello. En la entrevista, nada, preguntas basadas en comportamiento, mirar actitudes, valores, experiencia, ¿no? Todo esto es como dónde buscar y cómo, esto es lo que tenemos que hacer. Referidos, avisos, pueden poner un aviso en cada una de las panaderías adelante, por si, bueno, estamos buscando, subirlo a Instagram. Bien. Preguntas básicas, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy, no sé, que viene Rulo a buscar trabajo, entonces yo le digo, bueno, Rulo, ¿qué estás buscando en un trabajo hoy? ¿Sí? Es importante anotarlo también. Entonces vamos a decir, bueno, no, estoy buscando estabilidad, estoy buscando esto, estoy buscando lo otro. ¿Qué está buscando esa persona en el trabajo? Pensemos también que no son perfiles por ahí que tengan, lo que buscamos en general, no son perfiles que por ahí hablen demasiado. Entonces quizás seguir ayudando, diciendo, bueno, ¿por qué venís? ¿O qué buscas? Más o menos viene por ahí. Por ahí te dicen básicamente porque necesito trabajar. Ok, contame qué estuviste haciendo antes. ¿Sí? Ahí van a ir a empezar a jugar un poco para acomodar o acompañar a la persona en el proceso. Ahí depende si tiene trabajo anteriores o no, bueno, qué te gustó de tu trabajo anterior, por qué te fuiste o por qué se fue o por qué lo desvincularon, por qué se terminó la relación, ¿sí? No es importante tanto por qué lo desvincularon, porque bueno, hay un montón de cosas que hoy ya no se preguntan tanto, pero ¿qué te gustó de tu trabajo anterior? ¿Qué es lo que no te gustó de tu trabajo anterior? Esa también es importante, yo después se los voy a pasar más clarito y demás, pero ¿qué te gustó y qué no te gustó? Nos da un poco un margen de, por ejemplo, no sé, me gustaba atender al cliente, pero no me gustaba cargar en un Excel tal cosa. Y si es una función que nosotros necesitamos en la parte de ventas, y bueno, ya sabemos que esto no le gusta hacer. Entonces estamos sabiendo que contratamos a una persona que no quiere hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, en todos los puestos, preguntar qué te gustaba y qué no te gustaba es importante. Aparte es descontracturado y la persona empieza a abrirse un poco más, ¿sí? ¿Qué valoras en un trabajo? Y por ahí te dice, no sé, la flexibilidad. Vamos a suponer que es el que cocina, ¿no? Y vos decís, ¿qué valorás? La flexibilidad, si llego 5 o 10 minutos tarde, qué sé yo. Y la verdad que si llega 5 o 10 minutos tarde en ese puesto y no nos sirve. O sí, ustedes lo verán, pero digo, acá empezamos a evaluar si en el puesto y los requisitos del puesto esta persona puede cumplir o no, ¿sí? Después, Sí. cómo te describirías en 3 palabras? Tiene que ver con la autopercepción de la persona, ¿no? Entonces yo me reconozco responsable, me reconozco proactivo, me reconozco, bueno, esas 3 palabras tienen que coincidir con un poco todo lo que nosotros estamos viendo de esa persona, ¿no? Si llegó tarde a la entrevista y te dice que es puntual, y bueno, no está, algo está raro, ¿sí? Todas esas cosas, como, bueno, a ver cómo te describirías. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? ¿O qué crees que tenés de diferente? ¿O qué crees que tenés mejor que el resto? ¿Sí? Y ustedes se van a encontrar con gente que por ahí viene sin esto pensado, ¿sí? Porque en general la gente no piensa estas preguntas antes de ir a la entrevista. Y les va a pasar como me pasó recién, donde vos no sabías qué responder. ¿Y qué hago? Sí. Bueno, te hago otra pregunta que te ayude, porque si yo te hago una pregunta y te dejo el silencio, si yo veo que vos no podés responder y te dejo en silencio, te pongo incómodo. Ujú.
En cambio, si yo te hago, che, no, pero dale, contame en qué sos bueno, qué es lo mejor, lo mejor. O puedo preguntar, depende de la edad también, y depende cómo es la persona, si le puedo preguntar, bueno, tus amigos, ¿qué dicen de vos? ¿Qué es lo mejor que ven tus amigos de vos? Entonces ahí haces una pregunta más descontracturada todavía y haces que la persona se abra y te hable. O que digas, no, bueno, dicen que soy muy divertido, no sé. Claro. Y de ahí podés hacer alguna otra pregunta, ¿sí? Después, acá, a contrapartida de la fortaleza, vamos a buscar una debilidad o algo a trabajar. Entonces, ¿qué crees que deberías mejorar o trabajar? ¿O qué estás trabajando? ¿Qué es lo que más te cuesta? Entonces, bien, bueno, si yo estoy del otro lado haciéndoles una entrevista a ustedes, ¿sí? Y pienso que a uno, por ejemplo, ¿no? Siempre individual, pero digo, bueno, no sé, a Leo le cuesta mantenerse motivado. Entonces yo tengo que entender que como líder tengo que generar estímulos externos constantes para que no pase eso. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un tema de comunicación, como en el caso de Rulo, digo, bueno, a ver, le cuesta comunicarse, ok, quizás no es el perfil más adecuado para la venta. No, obvio. Entonces, ahí voy a empezar a evaluar a esa persona en función de la descripción de puesto, porque yo en la descripción de puesto puse qué habilidades tiene que tener la persona. Y por ejemplo, sé que si yo trabajo con Rulo, sé que voy a tener que sacarle las cosas con tirabuzón, hacer 3 veces la misma pregunta. Entonces, es importante saber cuál es la fortaleza de esa persona, porque sé que en eso me voy a tener que apalancar y la voy a tener que apalancar para que realmente trabaje o que minimice este punto, esta debilidad o estos puntos de mejora, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Volviendo al caso eh, de Leo, ok, pierde la motivación rápido, pero resuelve rápido. Entonces le voy a generar problemas constantes para que esté motivado y activo. Eso me gusta, sí. Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar a la hora de contratar a una persona. Por eso son estas preguntas. Para conocerla y saber si yo, como líder o dueño, estoy dispuesto a estar todo el tiempo generando cosas para que no se aburra. Tengo ese tiempo, no lo tengo, tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de hacerlo. Esas cosas son importantes ir viendo, ¿no? Después, disponibilidad, a partir de cuándo puede empezar a trabajar y qué sueldo espera. Esto es importante preguntarlo. Ajá. O sea, no tiene que ser una pregunta tabú, porque de última vamos a decir, bueno, sí, nosotros pagamos el doble o la mitad, no importa. Pero el sueldo esperado lo tiene que decir la persona, para que ustedes sepan en qué franja se quiere mover esa persona. Porque si esa persona te dice, no, bueno, yo quiero $2.000, y vos decís, no tiene trabajo, pero quiere $2.000, va a agarrar este trabajo, pero cuando encuentre un trabajo de $2.000 se va a ir. Claro. Entonces, tenemos que ver si realmente la expectativa salarial de esa persona coincide con lo que nosotros le estamos brindando. Porque ahí está algo que es re importante. Todo el mundo quiere a Messi. Y cuando vos contratás un Messi, tenés que entender que, primero, hay que darle un equipo para que trabaje con él. O sea, tiene que estar a la altura de Messi. Y por el otro lado, hay que mantener a Messi económicamente y en cuanto a las expectativas de crecimiento. Entonces, esa persona quizás decís, bueno, consigo a Messi porque no tiene porque acaba de perder el trabajo, entonces se engancha a esto, pero cuando encuentre un trabajo que le quede cómodo, que le guste más, se va a ir. Entonces yo tengo que entender también que el sueldo esperado de esa persona y que las expectativas de crecimiento, si te dicen, no, bueno, yo quiero ser gerente de, bueno, pará, calmémonos, ¿sí? Porque puede pasar de acá a 5 años que haya muchos locales y que sea gerente, pero 5, 10 años. Entonces, ubicar la expectativa de crecimiento y salarial de esa persona en las posibilidades de la empresa. Eso es importante también. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Bueno, el método STAR, ¿sí? Porque estas son preguntas que vos en realidad las haces en 10 minutos, 15 minutos, por él. El método STAR, que es el método estrella, que se usa mucho para ver situacionalmente cómo se desenvuelve esa persona. Acá la pregunta siempre es, bueno, contame una situación difícil, por ejemplo, creo que tengo un ejemplo acá atrás. Sí. Contame una vez que tuviste que resolver un problema con un cliente, enojado, ¿no? Vamos a suponer que es de, ¿cómo se llama? Que es de atención al cliente, de ventas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de la pregunta? Contame cómo resolviste un problema con un cliente enojado. Yo lo que voy a evaluar es qué pasó, que la persona me esté diciendo, no, lo que pasó es que, no sé, vino a la panadería y el pan justo ese día había salido medio apelmazado, se enojó, no sé qué. Bueno, ok, ¿qué hiciste? No, lo que hice fue devolverle la plata, o lo que hice fue llamar a mi jefe, o lo que hice fue regalarle media docena de facturas, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué resultado tuvo todo eso? Bueno, el cliente se fue contento, no sé qué, o ahí vos vas a ver la proactividad de la persona que está en mostrador. Ahora, si te dice, no, lo que pasa es que yo llamé a mi jefe y se arregló mi jefe, sabes que no tiene autonomía, que va a necesitar que estés. O también puede ser que, no sé, ponele que en vez de regalarle media docena de factura, le regaló una torta completa. Y vos decís, bueno, no sé si una torta compensaba que el pan había salido medio apelmazado. En costos, me parece que la resolución de problemas es muy cara. O le dijo que se joda,
o le dijo cualquier cosa. Entonces ahí ustedes, entre que te cuenta lo que pasó, lo que hizo, cómo actuó, digamos, y qué resultado tuvo, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá estaba mal, ¿qué hizo? No, ¿ves qué tarea tenía? Situación, sí, perdón, vuelvo. ¿Qué situación es? El cliente estaba enojado, ok. ¿Qué tarea tenía que hacer? Yo tenía que vender, bueno, listo. ¿Qué acción tomé? Le di un voucher para la semana que viene para buscar tanto en plata, no sé, un voucher de 1,5 kilos de pan porque él se llevó 1 kilo. El resultado fue que el cliente estaba re contento y mi jefe me felicitó, listo, ya está. Todo eso es lo que tengo que evaluar, ¿sí? Entonces, el escenario, dónde pasó, qué situación era, específico, cuál era el problema o el desafío que se le presentó, qué tenía que hacer esa persona, qué resultado tuvo y bueno, si hay una evaluación de cómo terminó, qué aprendió, porque a veces dicen, no, bueno, me refrustré. Bueno, contame, ¿por qué te frustraste? ¿Qué hiciste después? Todo esto tiene que ver con una evaluación situacional, ¿sí? Bueno, ahí lo que vas a evaluar es que la persona es tan autónoma que no le interesa mucho lo que el jefe dice. Ajá. Que no está mal. No, a mí me encanta. Pero también está bueno que vos resolviste. Por ahí no resolviste de buena manera y eso se puede corregir. Pero tampoco está bien que vayas continuamente a hablar con tu jefe. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué le llevo? Porque está enojado y así. Ahí lo que pasa, o lo que ayuda a encarrilar a la persona, como dice Anita, ¿no? Porque cuando es muy autónoma, va a seguir defendiendo el criterio que usó. Y si el criterio es similar al de ustedes, va a estar bárbaro, pero en el momento en el que esa persona durante mucho tiempo hizo lo que quiso, lo que dice Anita es, che, bueno, ¿cómo lo frenamos? ¿No? Ahí lo que tenés que hacer es lineamientos claros. Si vos querés hacer un voucher, va a ser de la mitad de lo que haya consumido. Porque esta persona le dio un voucher por el mismo valor. Entonces vos decís, bueno, entonces ahí, con una persona autónoma, tiene que haber límites fuertes. Anita, con conocimiento de causa, sabe cómo trabajo yo, entonces sabe la necesidad de lineamiento claro y de límite, porque si no, yo hago lo que quiero, ¿sí? Y no acepto muchas veces que mi jefe me diga qué hacer o qué no hacer. Y está buenísimo porque soy autónoma y tengo un montón de criterio, buenísimo, pero si vos me decís, che, bueno, no, la mitad de lo que haya consumido es eso. Entonces yo ya sé que tengo la libertad de hacer y que tengo este límite. Y que recién cuando ese límite, porque el cliente sigue enojado, ponele, recién cuando ese límite llego hasta ahí, bueno, ya te di el postre, te di el voucher por la mitad, es todo lo que yo puedo hacer. Ahora, si necesito algo más, te tengo que llamar a vos. Y eso tiene que estar claro para la persona autónoma. Tienen dos cosas. El autónomo hace lo que quiere y el otro no sabe qué hacer. El que no es autónomo, el que es dependiente, con un líder laissez-faire, no sabe qué hacer. Entonces, Eso me no pasa. construís, se siente no mirado, que no tiene objetivos, que no saben qué esperan de él. Entonces, Totalmente. ese jefe laissez-faire puede ser bueno cuando yo tengo un equipo de alto rendimiento y que está muy alineado entre sí con la empresa, entre sí y con la empresa. Si no, lo que va a pasar es que la cultura que se va generando por el tipo de gente que entra se come a este jefe laissez-faire. La gente hace lo que quiere. Y dejamos de ver que quizás si le dedicamos más tiempo a una persona un poco menos autónoma, voy a garantizar resultados estables. Porque lo que tiene la persona autónoma es que a veces no garantiza resultados. Te va a hacer un pico, se va a aburrir y se va a ir. Entonces, no solo por ser autónomo, sino porque, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer, resuelve, una vez que se aburre de resolver, se levanta y se va. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos gente medianamente estable. ¿Cuál es el promedio de tiempo que ustedes quieren que una persona trabaje con ustedes? 2 años, 3 años, 5 años, 1 año, 6 meses. Bueno, el promedio ese lo tienen que decidir ustedes, que es el índice de rotación que tiene la gente. Entonces, si yo quiero una persona estable y que dure, voy a buscar que le guste la gastronomía o la atención al cliente, bueno, voy a buscar todo eso. Y por el otro lado, si no es tan autónomo, lo que va a pasar es que le voy a decir lo mismo. Che, si alguien se queja, y ya le dejo, si pasa esto, hace esto, si pasa esto, hace esto otro. Entonces ahí limito al autónomo y por el otro lado le doy herramientas al que no es tan autónomo para que resuelva igual. Porque en definitiva, el responsable de que la gente resuelva soy yo como dueño. Ahí hay que dejar de ser laissez-faire y empezar a ser un poco más presente y decir, bueno, si tengo una persona que resuelve mucho, bueno, le voy a poner límites. Si tengo una persona que no sabe resolver, le voy a dar servido lo que tiene que hacer. Si pasa esto, haces esto. Si pasa esto, haces esto. Si pasa algo más, ahí me llamas. Antes no me llames, porque ya las respuestas las tenés. Está escrito. Si alguien se queja, es un postre. Si se sigue quejando, es la mitad del voucher para el mes siguiente. Porque supongo que el mes siguiente por ahí aumentó el precio, lo que sea, entonces incluso va a ser menos. Menos que lo que hoy es medio combo, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en definitiva, si yo ya le digo todo eso, cuando haya una queja va a saber cómo resolver. No tiene que ser autónomo, tiene que seguir órdenes. Entonces, ojo, porque autónomo y con una personalidad fuerte, tratemos de que sea muy cuidado, muy medido y que no haya muchos. Porque con 4 Laura adentro del mostrador las matas a las 4. No hay forma. Entonces, es ir también viendo, bueno, qué puede pasar o qué motiva al resto. El resto son todos medios apagados. Bueno, busquemos una persona más divertida, más abierta, que hable más, que hable. Bueno, listo. Empecemos a buscar cómo armar este equipo ideal. Y ahí volvemos a la descripción de puesto. Ahí en esa descripción de puesto yo voy a decir, bueno, necesito esto, esto y esto, y hoy este perfil de asistente, de ayudante, tiene que ser divertido, dinámico, y divertido y dinámico no necesariamente es autónomo, es divertido y dinámico. Es alegre, es simpático, es desenvuelto. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Más o menos una entrevista dura entre 20 y 45 minutos. ¿Sí?
Si dura menos es porque la persona mucho no habla, porque ya no les gustó, entonces ¿para qué avanzar? O sea, si ya no les gustó al principio a la persona, es válido no seguir con la entrevista. O no hacer, por ejemplo, el método STAR. Si yo ya le pregunté todo lo primero, de qué valora, qué buscan en una empresa y qué sé yo, y bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, si yo ya le pregunté todo eso y no me cuadra, y no termino la entrevista, porque la persona no sabe qué es lo que vos le vas a preguntar. Entonces, ¿para qué irte a un tema situacional cuando ya no te gustó de base? ¿Sí? Si es para, por ejemplo, si es para atención al cliente y vos ves que la persona no cumple con alguna condición puntual que no te gusta, decís, claro, ya si no habla en la entrevista, o sea, a ver, también entendamos que la entrevista es una instancia de evaluación, ¿sí? Y por tanto la gente suele sentirse más incómoda de lo normal, ¿sí? Entonces tratemos de hacerla siempre lo más tranquilo posible, ser un poco simpático, abiertos, no vayamos con un checklist y, che, esto lo hiciste, no lo hiciste, lo hiciste, no lo hiciste. Yo, por ejemplo, como metodología, suelo tomar mate en las entrevistas. Yo cuando hago las entrevistas, tomo mate. Más allá de que sea virtual, hace que la persona vea que yo no estoy contracturada. Si yo estoy tomando mate y te digo, che, Leo, Rulo, no sé, contame, ¿cuál fue la experiencia más difícil que tuviste que hacer en la panadería en estos últimos 2 años? Y yo estoy esperando con un mate. Entonces no te estoy generando una presión de que me respondas rápido, porque yo estoy tomando un mate. ¿Es un recurso válido? Sí, hay un montón de otros recursos que hacen que vos bajes. O sea, por ejemplo, si arrancás y haces un chiste, por ejemplo, no cualquier tipo de chiste, ¿no? Pero si arrancás y dices, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? No sé qué. Che, ¿te costó llegar? Esa, por ejemplo, que no es un chiste, es una pregunta que descontractura. ¿Te costó llegar? Che, ¿encontraste bien el lugar? No sé qué. Aunque haya llegado a tiempo, ese tipo de preguntas hace que la persona es como que, ok, bajo un cambio. Como, no, sí, bien, porque vine en colectivo y me dejó a 3 cuadras y caminé, la verdad que re bien, tranquila la zona. Sí, la zona nos gusta por tal cosa. Hablar desde ustedes hace que la persona también pueda abrirse. Que no sea una instancia de evaluación como en la facultad donde vos vas y te preguntan, vas y te preguntan, bueno, ¿sabés esto o no sabés esto? Punto. ¿Cuál es la teoría de la relatividad? ¿La sabés o no la sabés? No hay mucha ciencia. Bueno, en este caso, lo que nosotros tratamos de hacer es que la persona que viene a la entrevista se muestre como realmente es y no que esté con un discurso que muchas veces viene armado. La persona cree que vos querés escuchar esto, esto y esto. Entonces te lo va a decir. Entonces, como todos tenemos ideas de lo que el otro espera de nosotros o de lo que deberíamos de decir, lo importante es bajar un cambio en eso y hablarse de persona a persona. Incluso si la ves muy rígida, la persona, tranqui, este es un espacio para conocernos. Es válido decir algo de eso. Si ustedes la ven muy tensa, la persona es, tranqui, que la idea es una charla descontracturada para conocernos. Porque lo que nos interesa, de nuevo, es esta persona que hay detrás del puesto de trabajo. Y saber si machea con lo que necesitamos o no. Y es válido. Y decirle que no a alguien, porque no machea con lo que necesitamos, no está mal. Porque si no, a largo plazo los dos se van a sentir incómodos. Claro. Y no sé si es otro tema o entra lo mismo. La locación donde hacemos la entrevista debería ser en el mismo mostrador cuando cierre, ponemos unas sillitas, en una cafetería, se me ocurre, no sé. Depende de donde ustedes se sientan cómodos y donde la persona se pueda sentir cómoda. Y qué es lo que van a buscar, ¿no? Porque si es en la panadería, por ejemplo, si es para el panadero, que vaya a la panadería, a la parte de atrás y los vea y vea dónde se cocina, que sepa dónde se va a encontrar y que no va a encontrarse con un proceso hiper mega industrializado, también a esa persona le da como tranquilidad. Ah, yo estoy familiarizado con esto. Quizás si vos me ponías algo muy industrializado, no, o al revés, la persona viene de algo industrializado y mira y dice, che, para, yo no me hallo acá. Entonces, es válido eso y también es válido en el mostrador y también es válido, si fuera confidencial y ustedes fueran a desvincular a alguien, también es válido hacerlo en un café. Claro. Depende de lo que ustedes estén necesitando en el momento. Pero una de las cosas importantes es que la persona pueda conocer también la empresa para que esa persona pueda ver si machea o no con la empresa. Si bien en líneas generales los perfiles de alta rotación, que son todos estos perfiles, que son operarios, vendedores, panaderos, todo lo que es masivo, ¿sí? No sé, repositores, supermercados, todo lo que es alta rotación de perfiles, en general buscan trabajo por necesidad y entonces no es decisión para ellos si les gusta o no les gusta el lugar, sino es más un tema de necesidad. Pero si yo no estuviera buscando una persona 100% con necesidad de trabajar, sino que está buscando cambiar de trabajo o que no es imperativo que tome el trabajo, conocer el lugar hace que la persona se sienta más cómoda o incómoda y que también sea parte de la decisión de ella avanzar o no avanzar. Ujú. No, que sí es importante que nosotros el primer día hagamos, bueno, lo tengo al revés. Ok, bueno, checklist de la incorporación, qué puestos, horarios claros, qué tareas implica, el referente asignado, si por ejemplo si está en la cocina el referente va a ser Leo o va a ser quién va a ser, si está adelante va a ser Flor o quién va a ser, y el feedback diario por lo menos los primeros días es re importante, ¿no? Hacer la prueba y decir, bueno, listo, ya está, avanzamos, te quedas efectivo, avisar, si hay un día de prueba, por ejemplo, hay que avisarlo, no es que viene y, o sea, le decís, mientras más claros ustedes sean, es re importante para la persona, ¿sí? Igual le decís, por ejemplo, bueno, es esta entrevista y después si pasás a la siguiente instancia es 2 horas de prueba en el mostrador o es, si es pastelero o panadero o lo que sea, es trabajar 3 horas de prueba o 2 horas para hacer un pan o para hacer una decoración en la parte de facturas o lo que sea. Buscar una prueba
que ustedes vean cómo resuelve en lo concreto la tarea, ¿sí? Eso es re importante. Entonces, el día de prueba, armen una prueba para un día, 2 días, lo que sea, y expliquen qué tiempos estimados hay para hacer eso, observen la actitud, el ritmo, la convivencia con el resto del equipo es re importante y dar una devolución. Y si no funciona, no funciona, ¿sí? Eso es importante. Lo que les decía, explicar el tiempo del proceso, cuánto tiempo van a hacer, cuántas entrevistas son, nada, todo eso es re importante, avisar por sí o por no, siempre es re importante, reconocer el esfuerzo y agradecer, es como, che, bueno, gracias por esto, pero la verdad que decidimos avanzar con otro candidato, o no vamos a poner a nadie en este puesto, nada, todo eso es súper importante, ¿bien? Bueno, Bien. hasta acá. Bueno, ¿qué piensan? No, la verdad que, o sea, no sé, pues, algo que nunca lo hice, entonces una vez que estemos ahí te podría decir qué pienso, pero Ok, se me ocurre que a ver, que ustedes pueden practicar, que podemos, cuando vayamos, podemos hacer una práctica, pasa que, bueno, no sé cuándo vamos a ir, porque ahí la que maneja todo eso es Anita. Podemos hacer una práctica, puedo hacer una entrevista delante de ustedes. En el caso de que próximamente haya alguna búsqueda que tengan abierta y demás, si necesitan hacer una entrevista, puedo ir y hacerla. No me gusta que después hagan dependientes de eso, porque no está bueno. Y también hay algo real, que mientras más personas hay, más incómoda se pone la persona. claro. Y eso también es real. Así que bueno, podemos ir a hacer pruebas, podemos hacer pruebas con las chicas, puedo hacer una entrevista con Flor, por ejemplo, y hacerla yo que no la conozco, y darles mi devolución como reclutadora de lo que pienso del perfil de ella. Como tampoco, más allá de Bueno, todo, no la he visto tanto trabajar, yo les mando cómo mando la devolución y demás, eso no hay problema. Sí, podemos hacer eso, hacer la entrevista delante de ustedes y darles una devolución del perfil, como para que ustedes vean cómo hacemos las entrevistas. pero bueno, sí. No, sí, yo calculo que cartelitos. Ah, eso también. Han llegado muchos currículos, yo arrancaría con eso. Que sabemos que las chicas quieren venir a trabajar por algo lo dejar. Sí, esa es buena. Ah, ¿tienen muchos CVs? Sí, Bueno, ahí lo que podemos hacer es, sí, bueno, depende cuando empiecen, si voy, puedo mirar los CV con ustedes y mostrarles que miro en un CV. Bueno, Y si no, lo hacemos virtual, me los pasan por foto y los veo. Si es muy urgente y no llegamos a ir, los puedo ver virtual y digo, bueno, ¿qué miraría, qué no miraría, qué me interesa, qué no me interesa? Y obviamente siempre con la descripción de puesto. Y la descripción de claro. puesto viene con actitudes que necesitamos buscar en esa persona. Entonces ya cómo está armado el CV nos va a decir cosas.